La tensión de entrada al circuito resonante es una onda rectangular de amplitud mitad de la tensión del DC-link y frecuencia igual a la de conmutación de las llaves. Si conduce la llave de arriba o el diodo de arriba, el potencial en A es mayor que el potencial en B. Si conduce la llave de abajo o el diodo de abajo, el potencial en B es mayor que el potencial en A. Si la corriente circula desde el medio puente hacia el rectificador, conducen los diodos 1 y 2. El potencial en B' es mayor que el potencial en B. Si la corriente circula desde el rectificador hacia el medio puente, conducen los diodos 3 y 4. El potencial en B es mayor que el potencial en B'. Con las variaciones del sentido de corriente, la tensión a la salida del circuito resonante es una onda rectangular de amplitud BO. El circuito resonante puede considerarse conectado a dos fuentes de tensión rectangular, una de amplitud para la mitad de tensión del DC-link y frecuencia de conmutación de las llaves, y otra de amplitud igual a la tensión de carga. El modo de conducción discontinuo se da cuando la frecuencia de conmutación de las llaves es menor a la mitad de la frecuencia de resonancia. Un ciclo de conmutación es mayor al doble que un ciclo de resonancia. Durante la diferencia de tiempo entre medio ciclo de conmutación y un ciclo resonante, la corriente en la inductancia es cero. Por eso el modo se llama discontinuo, corriente cero. Tensión en el capacitor resonante, corriente en la inductancia resonante. En el circuito resonante, la corriente adelanta a la tensión en el capacitor, un cuarto de ciclo resonante, excepto en los intervalos de discontinuidad en los que la corriente en el circuito resonante es cero y el capacitor se mantiene cargado. El valor medio de corriente en la inductancia es cero. Los semiciclos positivos se compensan con los negativos. El valor rectificado de corriente en la inductancia es el que circula a la salida de los diodos del rectificador. Es la gráfica con los semiciclos negativos rebatidos hacia arriba. Ese valor rectificado de corriente en la inductancia tiene un valor medio que circula por la resistencia y una componente alterna que circula por el capacitor de filtro. En cada ciclo de conmutación hay dos ciclos resonantes. Durante el primero conducen la llave T+ y el diodo D+, es decir, la llave de arriba y el diodo de arriba. Después hay un intervalo sin corriente en el que no conduce ningún dispositivo. Durante el segundo ciclo resonante conducen la llave T- y el diodo D-, es decir, la llave de abajo y el diodo de abajo. Después hay otro intervalo sin corriente. Durante el primer ciclo resonante, mientras conducen la llave de arriba o el diodo de arriba, el potencial en el punto A es mayor al potencial en el punto B. En los dos semiciclos del primer ciclo resonante, a la entrada del circuito resonante, la tensión es positiva arriba y negativa abajo, de amplitud mitad a la tensión del DC-link. En el segundo ciclo resonante conducen la llave T- o el diodo D-. El potencial en el punto B es mayor al potencial en el punto A. En los dos semiciclos del segundo ciclo resonante, la tensión a la entrada del circuito resonante es positiva abajo y negativa arriba.
La corriente en la inductancia circula desde el medio puente hacia el rectificador. Tiene sentido positivo. Entonces conducen los diodos 1 y 2 y el potencial en el punto B' es mayor al potencial en el punto B. La corriente circula desde el rectificador hacia el medio puente, conducen los diodos 3 y 4 y el potencial en el punto B es mayor al potencial en el punto B'. Semiciclo resonante de corriente positiva, es decir, desde el medio puente hacia el rectificador. La tensión a la salida del circuito resonante es positiva arriba y negativa abajo. Corriente negativa, tensión positiva abajo, negativa arriba, negativa, tensión positiva abajo, negativa arriba. Corriente positiva, tensión positiva arriba, negativa abajo. Un ciclo de conmutación se descompone en 4 períodos, más los 2 intervalos sin conducción de corriente. La amplitud de las oscilaciones en cada semiciclo resonante dependen de la condición inicial de corriente en la inductancia, la condición inicial de tensión en el capacitor y de la polaridad de las fuentes de tensión con que empieza cada semiciclo. Al comienzo de cada semiciclo resonante, cambia la polaridad de una fuente de tensión respecto de la que tenía en el semiciclo anterior. La condición inicial de corriente en la inductancia es igual a 0 en los 4 semiciclos. La condición inicial de tensión en el capacitor es la tensión con que terminó el semiciclo anterior. En t igual a 0, cierra la llave de arriba y empiezan juntos el ciclo de conmutación y el ciclo resonante. La gráfica corresponde a una tensión del DC-link aproximadamente igual al doble de la tensión de carga, igual a 4 veces la tensión de carga. La condición inicial de corriente en la inductancia es igual a 0. Es el mismo valor que al final del ciclo anterior. Se va a justificar con el análisis de las oscilaciones. La condición inicial de tensión en el capacitor es 2 veces la tensión de carga, positivo a la derecha, negativo a la izquierda. Es igual a la tensión en el capacitor al final del ciclo anterior. También se va a justificar con el análisis de las oscilaciones. Cuando cierra el interruptor de arriba y empieza el primer ciclo, se aplica a la entrada del circuito resonante la mitad de la tensión del DC-link, igual a 2 veces la tensión de salida. Partiendo del punto B, 2VO más 2VO del capacitor menos VO de la carga, da como resultado la tensión con que cierra la llave T+. Al cerrar la llave T+, la tensión 3VO queda aplicada a la inductancia. El dI de T es máximo. El valor medio de tensión en el capacitor durante el primer semiciclo resonante va a ser el resultante de las fuentes de tensión. 2VO menos VO igual VO. La amplitud de oscilación de tensión en el primer semiciclo resonante va a ser la resultante de la condición inicial y de las fuentes. 2VO
más 2VO del capacitor menos VO igual 3VO. En torno a un valor medio igual VO, la tensión en el capacitor va a tener una amplitud 3VO. Una vez terminado el primer semiciclo resonante, si se mantuvieran las polaridades de fuente, la gráfica de tensión continuaría con la función menos coseno. En este punto estaría el cruce por cero descendente respecto del valor medio y llegaría al mismo valor mínimo al cabo del segundo semiciclo resonante. El valor medio de corriente es igual a cero porque no hay fuente de corriente. La amplitud de la oscilación de corriente es igual a la relación entre la amplitud de la relación de tensión y la impedancia característica, igual a VO sobre Z0. En la gráfica no hay escala de corriente. Si mantuvieran las polaridades de fuente más allá del primer semiciclo resonante, la gráfica de corriente continuaría con la función seno. Durante todo el primer semiciclo resonante, la corriente tuvo sentido positivo, es decir, desde el medio puente hacia el rectificador. En este sentido de corriente, la alimentación entrega energía y la carga recibe energía. La tensión de la alimentación es 2VO, el doble de tensión de la carga. La potencia que entrega la alimentación es el doble de la potencia que consume la carga. Eso justifica que el capacitor termine el semiciclo con una energía que es el doble de la que tenía al comienzo del semiciclo. En cuanto a la energía almacenada en la inductancia, empieza el semiciclo sin energía y termina igual sin energía. Empieza el segundo semiciclo resonante. Respecto del primero, cambia la polaridad de tensión a la salida del circuito resonante. La condición inicial de tensión en el capacitor es la tensión con que terminó el primer semiciclo resonante, es igual a 4VO o igual a BD. Positiva a la izquierda, negativa a la derecha. Condición inicial de corriente en la inductancia es 0. También es el valor que tenía la corriente al final del primer semiciclo resonante. El valor medio de tensión en el capacitor es el resultante de las dos fuentes. VO más 2VO igual 3VO. En el segundo semiciclo resonante, el valor medio de la función menos coseno es 3VO. La amplitud de oscilación de tensión en el capacitor es la resultante entre la condición inicial y las fuentes. Es igual a 4VO menos 3VO igual a VO. La función menos coseno ahora continúa teniendo como valor medio 3VO y amplitud VO. Si se mantuvieran las polaridades de las fuentes más allá del segundo semiciclo resonante, la gráfica de la tensión en el capacitor como función menos coseno continuaría con valor medio 3VO y amplitud VO. El valor medio de corriente es 0 porque no hay fuente de corriente. La amplitud de la oscilación de corriente en la inductancia es la relación entre la amplitud de oscilación de tensión en el capacitor y la impedancia característica, igual VO sobre Z0. En el primer semiciclo la amplitud era 3VO sobre Z0. En el segundo semiciclo la amplitud es VO sobre Z0.
si se mantuviera la polaridad de las fuentes más allá del segundo semiciclo resonante. La gráfica de corriente senoidal en la inductancia continuaría con la misma amplitud y valor medio igual a 0. Empezaría otro semiciclo positivo de corriente. Para evitarlo, la llave tiene que abrir antes. La llave tiene que abrir en algún momento durante el segundo semiciclo resonante. En ese semiciclo la corriente es negativa. Conduce el diodo en antiparalelo porque la llave es unidireccional. Si pasado el segundo semiciclo resonante la llave continuara encendida, empezaría un tercer semiciclo positivo de corriente. Al final del primer semiciclo de conmutación, la llave tendría que abrir con corriente. En funcionamiento normal, habiendo abierto la llave durante el segundo semiciclo resonante, la corriente en la inductancia es igual a 0 en lo que resta del primer semiciclo de conmutación. Porque la llave está abierta, no hay camino para que la corriente circule en sentido positivo. El valor 0 de corriente en la inductancia es la condición inicial para el próximo ciclo resonante cuando cierre la llave de abajo. Queda justificada la condición inicial de corriente en cada ciclo resonante. Cuando se interrumpe la corriente, al final del segundo semiciclo resonante, la tensión en el capacitor tiene el valor mínimo de su función menos coseno, que tiene como valor medio 3VO y como amplitud VO. Entonces, al final del segundo semiciclo resonante, la tensión en el capacitor vale 3VO menos VO igual 2VO. Como no hay más corriente durante el intervalo sin conducción, la tensión en el capacitor se mantiene en ese valor. Es la condición inicial para el ciclo resonante siguiente. Queda justificada la condición inicial de tensión en el capacitor al comienzo de cada ciclo resonante. Al final del segundo semiciclo resonante, cuando termina de conducir el diodo de arriba, se llega a corriente 0 con un dI/dt máximo. La FEM en la inductancia se opone a la disminución de corriente, positiva a la izquierda, negativa a la derecha. Las fuentes suman VO más 2VO igual 3VO. El capacitor quedó cargado con 2VO. Para cerrar, la tensión en la inductancia es VO. Durante el segundo semiciclo resonante, dado el sentido de la corriente, la alimentación recibió energía y la carga también recibió energía. Eso explica que el capacitor haya terminado el segundo semiciclo resonante con menos energía de la que tenía al comienzo. En cuanto a la energía en la inductancia es 0 al comienzo y al final. Para calcular las oscilaciones por unidad, la tensión de base es la mitad de la tensión del DC-link. La corriente de base es la relación entre la tensión de base y la impedancia característica. La frecuencia angular de base es la de oscilación natural del circuito resonante. En la misma escala se leen corrientes y tensiones. La amplitud de oscilación, es decir, de la componente alterna alrededor del valor medio, para la tensión en el capacitor y la corriente en la inductancia, expresadas en valor relativo, son numéricamente iguales. En el primer semiciclo resonante, la amplitud de la componente alterna de tensión en el capacitor es 1,5 por unidad y el valor medio 0,5 por unidad. Desde menos 1 por unidad crece hasta 0,5 por unidad, que es el valor medio, tuvo una amplitud 1,5 y desde 0,5 por unidad crece hasta 2 por unidad. Tuvo una amplitud 1,5. La corriente tiene valor medio 0 y también amplitud 1,5.
En el segundo semiciclo resonante, la tensión en el capacitor tiene un valor medio 1,5 por unidad y la componente alterna una amplitud 0,5 por unidad. La corriente en la inductancia tiene un valor medio 0 y una amplitud 0,5 por unidad. Las llaves encienden con corriente 0 y apagan con corriente 0. Los diodos encienden con corriente 0 y apagan con corriente 0. Las llaves y los diodos encienden con tensión. Una vez en conducción, la tensión causa el dI/dt en la inductancia. Mientras circula corriente desde el medio puente hacia el rectificador, lo hace por la llave, y desde el rectificador hacia el medio puente lo hace por el diodo, porque la llave es unidireccional. Lo mismo con la llave de abajo y el diodo de abajo. En el primer semiciclo resonante, con corriente desde el medio puente hacia el rectificador, condujo la llave de arriba. En el segundo semiciclo resonante, con corriente desde el rectificador hacia el medio puente, condujo el diodo de arriba. En el primer semiciclo del segundo ciclo resonante, con corriente desde el rectificador hacia el medio puente, condujo la llave de abajo. En el segundo semiciclo del segundo ciclo resonante, con corriente desde el medio puente hacia el rectificador, condujo el diodo de abajo. Primer semiciclo, segundo semiciclo. Primer semiciclo del segundo ciclo resonante, segundo semiciclo del segundo ciclo resonante. El momento de apertura de las llaves, con los diodos encendidos, las llaves abren sin corriente y sin tensión. Como las llaves apagan sin corriente, se pueden usar tiristores si la frecuencia es baja. La desventaja del modo discontinuo son los picos relativamente altos de corriente en las llaves. Si aumenta la frecuencia de conmutación aproximándose a la frecuencia de oscilación, el período de conmutación disminuye y los intervalos de discontinuidad se hacen más cortos. Cuando la frecuencia de conmutación alcanza un valor igual al doble de la frecuencia de oscilación libre, el período de conmutación es el doble del período de resonancia. Es el límite entre modo discontinuo y modo continuo. Las llaves encienden cuando apagan los diodos. Si la frecuencia de conmutación sigue aumentando, las llaves se encienden mientras todavía conducen los diodos. Primer semiciclo resonante. Segundo semiciclo resonante, durante el que hay que apagar la llave de arriba y en el que la fuente recibe energía. Mientras todavía se está cumpliendo el segundo semiciclo resonante, se cierra la llave de abajo. La inductancia venía conduciendo corriente, que al cerrarse la llave de abajo, deja de ir por el diodo de arriba y pasa a circular por la llave de abajo. La fuente entrega energía. La carga recibe energía.
Al cerrar la llave de abajo, el ánodo del diodo de arriba está al potencial negativo del DC-Link. El cátodo del diodo de arriba está al potencial positivo del DC-Link. El diodo de arriba corta. La llave de abajo cierra con corriente porque por la inductancia estaba circulando corriente a través del diodo de arriba antes del cierre de la llave de abajo. Cuando la llave de abajo cierra, conduce la corriente que estaba circulando por la inductancia más la corriente de recuperación inversa del diodo de arriba. Conduce la llave de abajo hasta que la corriente invierte y circula por el diodo de abajo porque todavía no está cerrada la llave de arriba. La corriente va a circular por el diodo de abajo también sin que alcance a completar el semiciclo. Mientras el diodo de abajo todavía esté conduciendo, va a cerrar la llave de arriba. También lo va a hacer con corriente. La corriente con que cierre la llave también va a ser la suma de la corriente en la inductancia más la corriente de recuperación inversa del diodo. La frecuencia de conmutación es menor que la frecuencia de resonancia y mayor que la mitad de la frecuencia de resonancia. El período de conmutación es mayor que un período de resonancia, pero no alcanza a durar 2 períodos de resonancia. Los 4 intervalos en que se descompone el ciclo de conmutación son semiciclos resonantes incompletos. Conducción de la llave de arriba con corriente en sentido positivo. Inversión de la oscilación y conducción del diodo de arriba con corriente en sentido negativo. Es el intervalo para apagar la llave de arriba. Conducción de la llave de abajo. Continúa el sentido negativo. La corriente en la inductancia cambia del diodo de arriba a la llave de abajo. Circulando por el diodo de arriba, entrega energía a la fuente. En cambio, circulando por la llave de abajo, recibe energía de la fuente. Por eso el dI/dt aumenta cuando cierra la llave de abajo. La corriente de la inductancia circula por la llave de abajo hasta que el circuito resonante invierte y circula por el diodo de abajo con sentido positivo. Otra vez aumenta el dI/dt cuando cierra la llave de arriba. Como la llave de abajo cierra mientras la inductancia tiene corriente que antes circulaba por el diodo de arriba, y la llave de arriba cierra mientras la inductancia tiene corriente que antes circulaba por el diodo de abajo, los intervalos en que conducen las llaves tienen condición inicial de corriente. En cada intervalo resonante, la amplitud por unidad de la oscilación de corriente en la inductancia es numéricamente igual a la componente alterna de tensión en el capacitor, también por unidad. Las dos tienen un término debido a la condición inicial de corriente en la inductancia y un término debido a la condición inicial de tensión en el capacitor. Como los términos son dos armónicas en cuadratura, la amplitud total es la suma trigonométrica. En ordenadas, la variable m es la relación entre tensión de salida y tensión de entrada. En abscisas, la variable gamma es la frecuencia de conmutación normalizada a la frecuencia de resonancia. El parámetro R es la resistencia normalizada
a la base, que es la impedancia característica. El eje de ordenadas está ubicado en un valor de gamma igual 0,5. La frecuencia de conmutación es la mitad de la frecuencia de resonancia. Valores menores de gamma afuera de la figura corresponden a modo discontinuo. Los valores de gamma mayores que 1, también afuera de la figura, corresponden a modo de conducción continuo, con frecuencia de conmutación superior a la frecuencia de resonancia. Con una frecuencia de conmutación poco menor que la frecuencia de resonancia, o lo que es lo mismo, un periodo de conmutación poco mayor al periodo de resonancia. La frecuencia de conmutación normalizada tiende a 1 y la tensión de salida tiende a ser igual a la tensión de base. Las dos fuentes tienen un valor 1 por unidad. Las polaridades en cada intervalo resonante son las mismas que en modo discontinuo. En los intervalos en que conducen las llaves, el valor medio de tensión en el capacitor es igual a 0. En los intervalos en que conducen los diodos, el valor medio de tensión en el capacitor es 1 por unidad más 1 por unidad igual 2 por unidad. 1 más 1. En la escala de la figura no se llega a ver el valor medio de tensión en el capacitor en los intervalos en que conducen los diodos igual a 2 por unidad. La amplitud de las oscilaciones de corriente y tensión en por unidad son mucho mayores al valor medio de tensión en el capacitor en los intervalos en que conducen los diodos. La frecuencia es casi la de resonancia. Mientras una llave está abierta, la otra está cerrada. La llave abierta bloquea la tensión del DC-link. Es la tensión con que cierran las llaves. Además, las llaves cierran con corriente. Las llaves abren sin tensión porque están en paralelo a un diodo encendido. Además, abren sin corriente porque son unidireccionales. Los diodos empiezan a conducir desde corriente 0. El inicio del intervalo resonante en el que empiezan a conducir los diodos se debe a la inversión de la oscilación, no a una conmutación. Con frecuencia de conmutación un poco mayor a la de resonancia, el período de conmutación es un poco menor al de resonancia. En la gráfica no se nota valor medio de tensión en el capacitor mientras conducen los diodos, cuando es seguro que el valor medio es distinto de 0. La amplitud de las oscilaciones sigue siendo mucho mayor al valor medio de tensión en el capacitor. En el primer intervalo resonante conduce la llave T+, una corriente mayor que 0. Mientras la llave de arriba está conduciendo, abre. La llave abre con corriente. La corriente es hacia la derecha. El diodo de arriba y la llave de abajo no la pueden conducir. Se enciende el diodo de abajo. Entrega energía a la fuente. Una vez encendido el diodo de abajo, el potencial del punto A es el del negativo del DC-link.
Entonces se puede cerrar la llave de abajo sin corriente y con tensión cero porque está en paralelo con el diodo de abajo en conducción. Como la fuente recibe energía mientras la corriente circula por el diodo, la corriente decae con más rapidez. La oscilación resonante invierte el sentido de la corriente, estando la llave de abajo cerrada desde antes. La corriente negativa circula por la llave de abajo y la fuente entrega energía. La corriente circula por la llave de abajo en sentido negativo empezando desde cero. El intervalo de conducción de la llave empieza por oscilación, no por conmutación. El diodo de abajo, que había estado conduciendo antes que la llave de abajo, apaga sin tensión y sin corriente porque está en paralelo con la llave encendida. En resumen, las llaves encienden sin corriente y también sin tensión porque cuando cierran está conduciendo el diodo conectado en antiparalelo. Las llaves abren mientras están conduciendo corriente. Cuando abre la llave de arriba, la corriente es positiva y va a ser transferida al diodo de abajo. Antes de abrir la llave de arriba, el potencial del punto A es el positivo del DC-link. El diodo de abajo bloquea la tensión del DC-link. Cuando abre la llave de arriba, el diodo de abajo no conduce hasta que el potencial del punto A desciende a un valor inferior al negativo del DC-link. Cuando abre la llave de arriba, el diodo de abajo todavía no conduce. La llave de arriba aumenta su caída de tensión mientras conduce toda la corriente del circuito resonante. El potencial del punto A disminuye desde el positivo del DC-link hasta el negativo del DC-link. Cuando el potencial del punto A es igual al negativo del DC-link, la tensión aplicada al diodo es cero. La caída de tensión en la llave es la tensión del DC-link. La llave tiene pérdida en apagado con una caída de tensión igual a la tensión del DC-link y una corriente igual a la corriente del circuito resonante. La inductancia aporta una FEM adicional para que la corriente no disminuya. La FEM adicional polariza directo al diodo de abajo. El diodo de abajo enciende y empieza la transferencia de la corriente del circuito resonante desde la llave de arriba al diodo de abajo, de modo que la llave abre con corriente y también con tensión. El problema se atenúa con una red Snaber de apagado. Mientras la llave de arriba conduce y la llave de abajo está abierta, el potencial del punto A es el positivo del DC-link. El capacitor de arriba está descargado y el capacitor de abajo está cargado con la tensión del DC-link. Cuando abre la llave de arriba, la corriente del circuito resonante es la suma de la corriente en los dos capacitores. Partiendo del punto B, la tensión a la entrada del circuito resonante a través del capacitor de arriba es la mitad de la tensión del DC-link menos 0, y a través del capacitor de abajo es menos la mitad de tensión del DC-link más la tensión del DC-link.
la corriente en el circuito resonante carga al capacitor de arriba mientras descarga al capacitor de abajo. El potencial en el punto A disminuye al negativo del DC-link. La tensión en el diodo de abajo es 0, todavía no enciende. La corriente en el circuito resonante sigue cargando al capacitor de arriba y empieza a cargar con polaridad inversa al capacitor de abajo. El potencial del punto A disminuye hasta un valor inferior al negativo del DC-link. El diodo de abajo queda polarizado directo. Enciende y el potencial del punto A es igual al negativo del DC-link. Ahora es el capacitor de arriba el que está cargado y el de abajo está descargado. Medio ciclo de conmutación después, cuando abra la llave de abajo, mientras la corriente sea negativa, la corriente va a descargar el capacitor de arriba y va a cargar el capacitor de abajo. No hay elementos disipativos para la descarga de los capacitores. En ordenadas se representa la corriente normalizada. En abscisas, la frecuencia normalizada. Como parámetros se dan dos valores de tensión de salida normalizada, uno igual 0,4 y otro igual 0,9. Si la frecuencia de conmutación normalizada es menor que 0,5, el modo es discontinuo. Si es mayor que 0,5, el modo es continuo. Con frecuencia de conmutación normalizada igual a 1 se produce la resonancia. En modo discontinuo, la corriente normalizada solo depende de la frecuencia de conmutación normalizada. El convertidor es una fuente de corriente controlada por frecuencia. En la medida en que disminuye la frecuencia de conmutación, disminuye proporcionalmente la corriente normalizada. Aumenta el período de conmutación, se hacen más prolongados los intervalos sin corriente. La proporción entre la corriente que conducen las llaves y los diodos y la corriente de carga es el valor medio rectificado durante un periodo de conmutación cada vez más largo, va en aumento. En el caso extremo, si la carga fuera un corto, habría que rehacer el análisis de las oscilaciones para una tensión BO igual 0.